Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días. Bueno, siempre nos trae a grandes figuras de la medicina. Hay que decir que la medicina española tiene un nivel en todos los sentidos, en el alto nivel y en el nivel corriente, que no lo valoras hasta que no vas al extranjero. Exacto. Entonces empiezas a valorar. Exacto. Bien. Pero que ya vamos teniendo aquí esos niveles. Gracias a Dios vamos teniendo bueno, esos y vamos niveles. A hablar... Y uno de esos niveles es el doctor Arroyo, neurólogo, que en fin, está estudiando dos enfermedades que para mí, se lo he estado comentando antes, son de las que más me gusta estudiar y conseguir beneficios, ¿no? Que es el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Y además hemos estado también comentando que tiene un equipo de 30 y tantas personas, todos profesionales de la neurología infantil, enfermeras, psicólogos, en fin. Y bueno, que nos hable del Alzheimer, que nos hable de la esclerosis, de todo lo que bueno, doctor, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Pero hablamos de algo que es un territorio que hasta hace prácticamente 20 años era apenas una referencia. Ahora se ha convertido casi en un mapa clínico, porque cuando decimos Alzheimer hay muchas variantes. La gente empieza a entender que es algo que vamos a tener en nuestra vida. La esperanza de vida de las mujeres en Madrid es ya la más alta del mundo con Kioto. Estamos en cerca de los 90 años de vida. Muchos serán centenarios, esto la media. Pero claro, eso quiere decir que hay mucha gente centenaria y por lo tanto, problemas de orden neurológico que cuando vivíamos 50, 60 años se producían en algunos casos, ahora son prácticamente de masas. Neurodegenerativos, ¿verdad? Claro, porque es lógico, con el paso del tiempo, aunque se cuide a alguien, todo va degenerando. ¿Cómo ha vivido usted? Relativamente joven aún, muy joven, pero ha tenido que vivir en estos últimos 10, 15 años, digamos, el cambio de mentalidad, que en cierto modo la gente asuma que va a tener o va a tener a alguien muy cerca ese tipo de enfermedad. Bueno, lo primero, buenos días. En primer lugar, Federico, Isabel, encantado en estar con vosotros en el programa y gracias por la invitación, ¿no? Pues bueno, como decías, es así, ¿no? Es decir, ¿quién no ha tenido o va a tener, es una desgracia, un paciente, una persona muy cercana que no vaya a padecer enfermedades degenerativas como el Alzheimer, alguna enfermedad vascular como el ictus o alguna otra enfermedad degenerativa como el Parkinson, ¿no? Es decir, se calcula que en España hay 800.000 personas que padecen Alzheimer, que son 800.000 pacientes y sus familias. Y como bien has comentado, es que la esperanza de vida o la edad es el factor de riesgo más importante, con lo cual la gente antes vivía 80 años, pero vamos a vivir 90, ¿no? Con lo cual esto va a ser la epidemia, es la epidemia de la salud y la epidemia incluso de la salud y la sociología, ¿no? Pues porque aquí hay mucho que hablar, ¿no? Pero efectivamente, es decir, vamos a que con la esperanza de vida que va aumentando, pues las enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, van a ser tremendas en incidencia y frecuencia. Ese cambio, digamos, que supone también un campo también de venta, es decir, porque claro, aquí estamos ante algo relativamente novedoso, porque se conocían estos trastornos, hay novelas del 19 que ya hablan de esto, ¿no? Ayer veía una obra de Italo Svevo que se llama Senilità, senilidad. Es decir, toda la vida se ha sabido que esto pasaba, pero era el abuelo, que tenía 65 años, 70 máximo, porque era vetusto y tal. Pero claro, ahora estamos hablando de una gran cantidad de gente, de muchos millones de personas que necesitan apoyo, por lo tanto los laboratorios también se tienen que mover para encontrar mecanismos para entender la enfermedad y tratarla. ¿Cómo han notado ustedes en el ámbito de la investigación lo que ha cambiado? Bueno, nosotros nos dedicamos a investigación y los dos cambios más importantes son, el primero, cómo se está variando, cómo se está intentando hacer cosas en prevención, ¿no? Es decir, las enfermedades van a aparecer, pero lo que tienen que aparecer los síntomas más tarde. Es decir, si los trastornos cognitivos sintomáticos aparecen a los 90, mejor que aparezcan a los 80. Entonces, la prevención de estas enfermedades degenerativas es el primer cambio muy importante en la investigación. ¿Cómo se hace esa prevención? Eso iba a decir. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En eso estamos trabajando, además, en algunos de nuestros centros, ¿no? La prevención consiste en individualmente cada persona, no estamos hablando de cada paciente, cada persona, ¿no? Ver qué factores podemos hacer para que su interconexión entre neuronas mejore. Y haciendo una actividad física adecuada, haciendo una actividad
intelectual adecuada, haciendo una actividad social adecuada, haciendo una buena alteración de sueño, haciendo una alteración emocional, haciendo un entrenamiento cerebral específico. Todos estos aspectos ayudan a que las enfermedades se desarrollan, pero los síntomas aparecen más tarde, que nos da igual. Es decir, nos da igual. La cuestión es que no nos afecte. No nos afecte nuestra calidad de vida. Entonces, uno de los grandes retos que estaba viendo ahora mismo es prevención. En uno de nuestros centros, en Olimpia, estamos haciendo esto, prevención. En otro de nuestros centros estamos viendo que cuando los pacientes empiezan o inician o creemos que tienen grandes riesgos, actuamos ahí. Es decir, se está actuando antes de que aparezcan los síntomas. La gente lo acepta con facilidad. Es decir, pasar de persona a paciente se acepta con facilidad, porque una de las cosas de la gente que tiene ya muchos años es que se vuelve muy maniática, que no deja que le cuiden, que no deja que alguien entre en casa, que se desarrollan una serie de patologías asociadas a la edad, que están también en la literatura desde los griegos. O sea, la avaricia del mayor, el no entra nadie en casa, pero hombre, si te van a ayudar, no en mi casa. Es decir, son patologías, digamos. ¿Cómo llevan ustedes eso de que esa persona que ya ha empezado a tener problemas acepte que es un paciente que tiene que seguir unas pautas que a lo mejor es alguien que no le ha dado nunca nadie una orden? Y que no se metan estas enfermedades en un cajón desastre, ¿no? De decir, es lo mismo el Parkinson que el Alzheimer, que la esclerosis, que no tienen nada que ver. Claro, yo creo que primero la especialización en cualquier enfermedad, en este caso enfermedades degenerativas, es absolutamente fundamental. Esto da como consecuencia la comunicación que hay que hacer hacia los pacientes y hacia su entorno, en este caso sus familiares, ¿no? Como muy bien decías, Federico, a veces estos pacientes además tienen un problema añadido, y es esto una palabra muy rara de estas médicas que hay muchas, ¿no? Anosognosis. Eso que significa que los pacientes niegan tener la enfermedad. Y es un añadido más a la dificultad, ¿no? Bueno, yo creo que aquí la comunicación, el diálogo, el ordenar bien, estos pacientes tienen que tener muy ordenado, es fundamental, ¿no? Ahora mismo hay que incidir mucho, por ejemplo, en la importancia de a las personas sanas, el entrenamiento cerebral, que hay formas de entrenamiento cerebral, y a las personas ya con problemas cognitivos, la estimulación cognitiva. Claro, todo esto al principio un paciente no lo va a querer, pero lógicamente una buena comunicación. ¿Cuál es lo fundamental? ¿La relación con el médico o con la familia? Yo creo que las dos son muy importantes. Las dos son muy importantes. Yo creo que el médico, como debe ser siempre, debe ser un gran comunicador hacia el paciente. Que lo convence de que lo que le pasa y cómo tiene que comportarse, aunque sea desagradable para él. Yo he dado muchas sesiones de comunicación, ¿no? Entonces la comunicación del médico es básico hacia el paciente y hacia los familiares, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si tú tienes una comunicación buena, potente, fluida, no sé decir, estratégica, lógicamente tienes el 50% de la enfermedad, entre comillas, vamos a decir, bajo un control, pero si no es muy difícil. Temas como, por ejemplo, el estrés, tan manido como desencadenante de otro tipo de enfermedades, o la falta de sueño de la que ya nos ha hablado, doctor, ¿ayudan a que estas enfermedades acaben apareciendo en nuestros... O el cambio de actividad radical, que también se dice mucho que una persona... La jubilación, por ejemplo. Esa jubilación, estás a tope cerebralmente y de un día para otro dejas de estarlo. ¿Eso puede afectar? Claramente puede afectar a la sintomatología de estas enfermedades, ¿no? Es decir, yo siempre digo, yo tengo una frase que digo, si dormimos más somos más listos, ¿no? Es decir, el día que no dormimos somos más torpes. Es mejor ese día no jugarse, conducir un avión. O no jugarse los cuartos con nadie, ¿no? Es decir, si dormimos somos mucho más listos. El sueño es muy importante para que el cerebro funcione a la velocidad que debe funcionar, ¿no? Estar activo cognitivamente es fundamental. Y hemos visto ahora con el COVID que la socialidad es una grandísimo, o la asocialidad es una grandísima enfermedad para el cerebro, ¿no? Es decir, nos han encerrado gente además a veces un poco mayor, que tenía una socialidad ya menor. Estos pacientes han sufrido muchísimo. Con un complejo, con un pánico que les encerraba todavía más. Yo he visto casos verdaderamente terribles de gente que aun cuando se podía salir en Madrid, que en eso ha sido afortunadamente mejor que otros sitios, no salía del miedo que tenía. Ni dejaba que fuera la gente a su casa. Exactamente. No dejaban. Pero esto no entre familiares. No amigos. Falta de comunicación, ¿no? Y entre familiares. Es muy importante. Eso es. ¿La radio ayuda, por ejemplo? Evidentemente, encendido... evidentemente. Es una forma de socializarse, de enterarse, de poder luego comunicarse con tus amigos, es decir, esta noticia o esta otra noticia. Es absolutamente. Los medios de comunicación son absolutamente interesantísimos porque además es una fuente de luego diálogo entre las personas, lo cual es una cosa fundamental. Pero clave la prevención y clave el diagnóstico muy temprano de estas enfermedades, porque antes no teníamos opciones buenas,
y ahora sí las vamos teniendo. Y dentro de 3, 5, 10 años va a haber un cambio radical. Doctor, radical. ¿cuáles son las áreas en las que ustedes están viendo o ven venir esos cambios? Es decir, ¿qué mecanismos? Porque siempre ha habido algo, pues, para la memoria. Antiguamente lentejas y rabos de pasas se decían, que luego tenían algo que ver. Casi todas las cosas antiguas tienen una lógica. Hay clases de memoria ahora. Claro, mis padres van a clases de memoria. Exacto, por ejemplo. pero por ejemplo que ese es uno de los asuntos fundamentales, que alguien no se desoriente o no se pierda. ¿Qué es lo que ven ustedes que la química, la investigación les empieza a dar que antes no tenían? Bueno, es decir, un poco, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer ha fracasado por dos cosas. 99% de fracasos en nuevos fármacos. Una, porque las dianas, es decir, los fármacos no eran los apropiados, y dos, porque se empezaba tarde. Ajá. ¿Cuál es la novedad? Primero, prevención. Exacto. Y si no, diagnóstico muy temprano, y ahí sí que las cosas pueden funcionar. Ahí están funcionando. Ahí estamos donde está funcionando. Ahí es donde está funcionando ahora mismo toda la investigación. Y hay métodos. Y hay métodos. Y hay métodos de buscar personas con alto riesgo, antecedentes familiares, algún estudio genético como la POE, algunos estudios de imagen, y somos capaces a veces con 60 años de identificar una persona que tiene alto riesgo de desarrollar Alzheimer dentro de 10, 15 años. ¿Cómo nos daríamos cuenta de que algo empieza a fallar? De que tenemos cerca a alguien que está empezando a tener algún problema que puede ser mental. Bueno, esta pregunta es la que nos hacen muchos familiares. Bueno, en el momento que vemos que un paciente pues de repente empieza a tener algunos olvidos que no son habituales, o sobre todo ciertos hábitos que antes tenía que los va perdiendo, ¿no? O algunas alteraciones de conducta que algunas veces fácilmente se dice que es por depresión, ansiedad. Muchos de esos síntomas conductuales, sobre todo de hábitos que antes hacía, no, muchos de ellos son el inicio de una enfermedad degenerativa, y eso hay que estar muy pendiente y hay que consultar, en este caso, a un neurólogo experto, pues para que lógicamente actúe en ese momento, que es cuando hay que actuar. Sobre todo cuando la familia, el enfermo no se da cuenta, pero la familia sí, y es la familia la que debe acudir al médico y decir, está en estas condiciones. Sí. Bueno, y ustedes, por ejemplo, en el Olimpia Quirón Salud, alguien tiene ese problema con un familiar, o alguien empieza a barruntar, no sé, me está pasando algo, no estoy yo muy seguro, gente que vive sola, que normalmente se había arreglado bien solo, y que de pronto, pues como en el cuento de Mario Vargas Llosa, empieza a perder la llave de casa. Y no es por no volver porque no hay nadie que no quieras ver, es porque se te olvidan cosas y no recuerdas dónde han puesto la llave. En fin, esos primeros síntomas. ¿Cómo acuden? ¿Van al Olimpia, piden una cita? Van a Olimpia, piden una cita, les va a ver un neurólogo experto, les vamos a hacer una valoración neurológica muy fina, les vamos a hacer habitualmente una prueba de imagen cerebral, les vamos a hacer una prueba cognitiva, por una parte una neuropsicóloga experta, les vamos a ver cómo van los vasos del cerebro a través de un Doppler, y les vamos a revisar su actividad física, su actividad cognitiva, su actividad intelectual, les vamos a ver su ejercicio, les vamos a ver también su sueño, y también le vamos a ver sus emociones. Y a partir de todo eso, vamos a hacer un programa específico revisando todo esto y haciendo un entrenamiento cerebral específico para cada persona. O sea, que hay que ir cuanto antes. Hay que ir. Claro. Y si queremos que nuestro cerebro funcione lo más rápido posible, prevención de enfermedades como degenerativas y vascular, en esto consiste el programa, y esto es lo que queremos hacer. ¿A partir de qué edad podemos acudir? Pues yo creo que a partir de los 40 años hay que trabajar estas cosas. A partir de los 40 años. A partir de los 40 años. Es decir, y tenemos pacientes o personas 40, 50 años. Hay mucho persona entre 50 y 60 años porque está sufriendo la enfermedad degenerativa de sus padres. Claro. Está sufriendo la enfermedad degenerativa. Entonces, esos 50 años está sufriendo, pero a partir de los 40 años son 40, 50, 60 años, o gente mayor, ¿no? Pero todas esas personas hay que hacerle un entrenamiento específico y un programa específico para que tu cerebro funcione lo más rápido posible, porque todos aquí queremos que nuestro cerebro funcione lo mejor posible. Pues sí, sobre todo los que tienen cerebro. Rafael, y a mí que sabes que mi campo es la investigación, y desde el punto de vista genético también les hacéis determinaciones que son muy importantes, ¿no? Es decir, hay un gen que sabemos que puede tener una influencia moderada, no total, que es la APOE, y hacemos a todos los pacientes, previo su consentimiento, por supuesto, ese gen de la APOE, que es un gen que lo tenemos en APOE4, lo tenemos en muy poquito tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por habernos traído a este sabio, porque además es que no hay nada más actual. Y no se me olvida decirte, es complutense, el licenciado. Pero hay de todo, lo cual demuestra que en la Complutense hay de todo. No nos han hecho todavía, ¿cómo es estos que están nombrando ahora? Que está alumni. Bueno, esta mañana estaba en una colección de psicópatas allí, y que queriendo impedir que la alumna más brillante que han tenido
pero con grandes notas además Sí, y tal. sí, ¿no? Muy ¿Cómo la estudiosa. van a hacer honoris causa? Y a vosotros, ¿cómo se hacen alumnos? Escoria. Pero han montado un Bueno, es pollo. que hay gente que ha pasado por allí, pero no se ha enterado. No, es que hay gente que quiere vivir en Cuba, pero siendo del Partido Comunista. Exacto. O sea, no cubano. Pero corriente. ellos no, pero lo que tú tienes que dar Exactamente. todo para ellos. Bueno, doctora La Morena, doctora Arroyo, muchísimas gracias. Nada, un placer. Doctores, Mañana gracias. Mañana aquí a las 6, como clavos. Muchísimas gracias.